Buenas tardes a todos, hermanas, pastores. Muchas gracias por estar con nosotros en esta actividad. Le damos gracias a Dios por este día y porque nos permite tener esta actividad especial. Pues damos gracias a Dios por nuestros pastores que nos acompañan. Muchas gracias a nuestras hermanas que se están conectando. Tenemos también la transmisión por Facebook. De ahí pues también vamos a estar saludando a nuestras hermanas que manden su saludo, que tengan sus preguntas en Facebook. Y pues también la bienvenida a nuestra pastora Mari González. Ella es presbítera de la CAO. Entonces, la pastora va a ser quien nos va a tener la conferencia de este día. Pero antes que le demos el lugar a nuestra pastora, vamos a tener una oración para poner en manos de Dios estas actividades, que son dos. Y le voy a pedir al pastor, al superintendente José Sayas, que él sea quien nos lleve en oración, por favor. Claro que sí, hermana Dina. Buenas tardes. Oremos. Buenas tardes. Amoroso Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Sobre todo porque nos das esta oportunidad de reunirnos de manera virtual. Y a pesar de las distancias, Señor, a través de este medio estamos reunidos, nuestra pastora invitada y todos los pastores, hermanas y hermanos que se han reunido, Señor, para poder estar en esta conferencia. Oramos en el nombre de Jesús para que este tiempo sea de edificación, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos redargullas, también fortalezca, Señor, nosotros tu palabra, Señor, y oramos, oh Dios, invocando tu precioso nombre para que bendigas a cada uno, a cada una de nuestras hermanas y hermanos que se habrán de conectar y que ya estamos conectados, Señor, que esta conferencia, que esta mesa de diálogo, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre, pero también para bendecir a tu iglesia, Señor, y a todos los que se conecten a través de estos medios virtuales. Así te lo pedimos, oh Dios, y te lo suplicamos humildemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pues, hermanas, para continuar con esta actividad, pues nuestra pastora Mari González también ya estuvo el año pasado compartiendo una conferencia acerca de Susana Wesley con nosotros, y ahora también está de invitada para esta conferencia, la cual es qué papel tenemos como cristianas, ¿verdad?, ante las ideologías de género. Entonces, pues sin más, le damos la bienvenida, pastora. Mucho gusto de tenerla con nosotros. Y pues el espacio es suyo. Vamos a tener algunos momentos de preguntas, hermanas. Entonces, si gustan dejarlas en el chat o al momento de que nuestra pastora concluya con la conferencia, pues podemos hacer nuestras preguntas. Entonces, pues, pastora, el tiempo es suyo. Los demás tenemos nuestros micrófonos apagados, por favor, para que podamos escuchar bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. En esta tarde quiero de manera especial felicitar a todas las mujeres porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y es una bendición para nosotros. El tema, cuando me lo dio la hermana Dina, yo le dije, ¿cómo? No es muy sencillo, pero sabemos que con la ayuda de Dios y con la palabra sobre todo podemos encontrar algunas respuestas a tantas preguntas que el día de hoy están frente a nosotros. La mujer actual frente a la ideología de género. ¿Cómo nosotros como creyentes vamos a actuar? Primero tenemos que entender qué es este tema. Quizá muchos hayamos escuchado del tema. Creo que la mayoría. Algunos toman partido, otros más tienen su propia idea de lo que puede ser, pero la ideología de género no es más que la pretensión de cambiar la naturaleza humana. Se los estoy resumiendo, no les estoy diciendo que esa es la definición que ellos tienen, pero muchas ideologías a través de la historia han tratado de cambiar el modo de pensar de las personas. El comunismo en su momento trató de cambiar el modo como veíamos la propiedad. Más adelante, lo que fue todo el movimiento nazi
trató de hacernos creer que había una raza superior. Ambas ideologías duraron un tiempo hasta que de alguna u otra manera todos sus conceptos cayeron. Obviamente sigue habiendo personas que apoyan el comunismo y que apoyan la ideología nazi. No vamos a hablar de ellos. Pero ha surgido esta nueva ideología que se conoce como la ideología de género. Los hombres y las mujeres, dicen ellos, esa es su definición, son construidos en cuanto a sus relaciones humanas y de familia por la naturaleza de la sociedad en la que viven, por un sistema heterosexual. Dicen que la definición de hombre y mujer no depende de nuestro ADN, sino depende de lo que la estructura social dice de nosotros. Posiblemente esto es algo que no lo hemos visto a profundidad, pero hay documentos, especialmente en España, en donde hay muchas definiciones, hay muchas cosas, ustedes pueden investigar. Hay personas que hablan a favor de la ideología de género, creyentes, y hay personas que hablan en contra de la ideología de género, también creyentes. Aquí lo que nosotros queremos enfocar es la palabra. ¿Qué dice la palabra? Bueno, primero que nada, no podemos nosotros cambiar nuestra naturaleza humana. Podemos cambiar el exterior, que es una de las pretensiones de la ideología de género, el actuar de acuerdo como pensamos que somos. Hay gente que dice es que yo nací mujer pero soy hombre, o yo nací otra cosa y soy así. Entonces, el punto aquí es que puede haber un cambio o una transformación hormonal y física en las personas. No vamos a discutir aquí si lo deben de hacer, si no lo deben de hacer, porque cada quien, de acuerdo a su conciencia, puede tomar sus decisiones. Solamente que es importante que nosotros entendamos que por más cambios exteriores que haga la persona, aún puede cambiar su mentalidad, pero el ADN no cambia. Eso continúa. Un análisis va a declarar quién es quién, aunque estén las personas mutiladas y cambiados por el exceso de hormonas de cualquiera que use. Ahora, todo esto es un plan social. Es un plan que se ha dado a través del tiempo. No empezó ayer. No es una moda ahorita, sino que es algo que viene orquestado desde hace muchísimo tiempo. Y son temas de los que a veces los creyentes no quieren hablar, porque tenemos temor quizá, o quizá porque desconocemos los conceptos, o también porque hay varias cosas que se han construido frente a la ideología de género que nos desarman, aunque no del todo. Algunas de las cosas es, primero, el lenguaje ha sido manipulado. Ya no decimos, por ejemplo, creo que solamente los creyentes manejan la palabra aborto. Ya no se dice esa palabra. Se dice salud sexual y reproductiva. También hay algo que se conocen como palabras mordaza, palabras que te callan, palabras que te anulan lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, alguien expresa su opinión bíblica o no, pero habla en contra de la homosexualidad. ¿Y qué es lo que la gente dice? Ah, ese es un fanático religioso, ese es homófono, él está en contra de esto, está en contra del otro, y eso hace que las personas se queden calladas y a veces no pueden expresar su opinión. También todo esto se impone a través de diferentes áreas. Primero se impone a través de los medios de comunicación. La música, la manipulación del lenguaje, los videos. Muchas veces nosotros no estamos al tanto de lo que ven los jóvenes o los niños de nuestras congregaciones o nuestros hijos en nuestra familia. Y tenemos que poner un poco más de atención.
Hemos dejado esa responsabilidad a otros, pero Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros. A los padres de familia les da la responsabilidad de los hijos y de los nietos. Entonces, tenemos que ver qué están viendo ellos, que tenemos que revisar lo que están viviendo. Muchas veces la gente no lo hace porque dice, es que eso es una invasión a la privacidad. No, mientras su hijo viva en su casa, es su responsabilidad, y si es menor de edad, multiplíquele por 2, por 3 o por 4, su responsabilidad. Entonces, la segunda vía por la que entra, no solamente son los medios de comunicación. Antes en los medios de comunicación no veíamos una pareja homosexual, y obviamente tengo suficiente edad para decirles que eso no que no existiera, pero no se hablaba públicamente del tema. Hoy en todo, novelas, videos y todo habla del tema. Entonces, la moralidad de las personas como que se ha adormecido. Somos como la ranita que pusieron en agua fría para cocinar. La pones en agua fría, pones la llama muy bajita y empieza el agua a calentarse, pero la ranita no se da cuenta. Si usted trata de echar a la rana viva en agua caliente, la rana brinca y se va. Pero fue adormeciendo la conciencia mucho de la enseñanza que se recibió, hasta llegar a un punto en que vemos como algo normal todas las cosas que pasan en la televisión. La segunda vía por la que se trata de introducir esto es la educación. Hay una frase jesuita muy conocida que dice, dame un niño hasta los 7 años y lo tendré toda la vida. Una de las cosas que están ahorita y en la que tenemos que poner mucha atención es lo que los niños están aprendiendo. Quizá ustedes como maestros todavía no, si alguno de ustedes es maestro, todavía no los obligan a dar ciertos contenidos, pero va a llegar un momento que por ley usted tenga que enseñar algo. Y si no, entonces lo sacan del trabajo. La educación entonces es la segunda vía por la que intentan poner la ideología de género. La tercera vía es la ley. Y vaya que la ley ha avanzado. En el 2005, el matrimonio homosexual se aprobó en 2 lugares. Uno fue España, que obviamente tiene mucha influencia sobre nosotros por su idioma, y el otro fue el estado de Massachusetts. Obviamente, nadie pensó que de ese pequeño estado iba a haber una explosión hacia todos los Estados Unidos. En el 2010 se aprobó el matrimonio homosexual en Argentina. En el 2013 se aprobó en Uruguay. En el 2016 en Colombia. Y así, o sea, si ustedes van investigando, se van dando cuenta que ha sido algo que ha ido poco a poco mermando la ley, todos los países hispanohablantes. En el 2019, varias de las organizaciones dirigidas, de las ONG dirigidas por homosexuales o para el orgullo gay, tuvieron una reunión en Cartagena, Colombia, porque ellos estaban muy molestos porque en el 2019 no habían alcanzado una de las metas. Lo pueden buscar en internet, hermanos. Todo lo que les estoy diciendo tiene un sustento. No crean que me lo estoy inventando. Se juntan ellos y no habían alcanzado la meta de que todo Hispanoamérica tuviera ya aprobado el matrimonio homosexual. No estoy hablando nada más que de eso. Entonces, al ver que no lograron la meta, empiezan a ver por qué no logran la meta. Y en la evaluación encuentran que no pueden hacerlo porque existe la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, como todos ustedes saben y conocen, tiene diferentes denominaciones y hay muchos grupos evangélicos que
están aquí y allá, que no necesariamente tienen una denominación, pero más que nada es un movimiento, no es algo jerárquico, en el que, en el caso de que hubiera sido la Iglesia Católica, dice, la Iglesia Católica dice que algo y todos obedecen aunque no estén de acuerdo, es como el ejército. Aquí no, aquí todas las comunidades cristianas en América Latina son las principales opositoras. Ahora, sé que hay cristianos que no están en contra, pero me estoy refiriendo a las organizaciones como tales. Entonces, empezaron a crear leyes también de violencia contra la violencia de género, pero esto es algo también muy interesante, porque aunque ciertamente sabemos que desgraciadamente y tristemente hay estadísticas en que las mujeres son abusadas de una manera no correcta, no siempre son las mujeres abusadas por su pareja. A veces hay otro tipo de abusos y necesitamos hacer cambios sociales, pero tenemos que tener cuidado porque las leyes también nos pueden jugar en contra. Otra de las cosas es la cuarta vía. Quieren controlar el cristianismo. La única cosmovisión en contra de la ideología de género es el cristianismo. Ahora, ¿cómo están tratando de controlarlo? Bueno, si ustedes van a Amazon, espero que no, ¿verdad? Pero bueno, es la verdad. Si van a Amazon, ustedes pueden conseguir una Biblia queer. ¿Qué significa eso? Que pueden conseguir una Biblia, así como con anotaciones en la parte de abajo, con ¿cómo se llama? Un arco iris muy bonito, que era un símbolo cristiano. Y ellos lo que dicen en esa Biblia, por ejemplo, cuando habla de los hermanos de Jesús, ¿se acuerdan? Usted ve una Biblia católica y en los comentarios de abajo habla de que no son hermanos, sino que eran los primos, los cercanos, los familiares. Lo mismo hacen cuando hay una nota sobre homosexualidad en la Biblia. Ellos abajo tienen una anotación diciendo que eso se refiere porque que no hagan daño a los niños o algo así. En todo tienen sus anotaciones para que la gente no entienda. Llegan a tal cosa que controlar el cristianismo han llegado hasta la editorial CLIE, que ha editado una editorial de renombre, excelente, con libros muy buenos, pero de repente tiene el Evangelio Subversivo, ¿verdad? De Tom Hanks. Este es un comentario en clave homosexual para entender el Nuevo Testamento. O sea, si no le entiendes el Nuevo Testamento, vete aquí. Hermanos, es algo terrible, terrible. Esto está sucediendo y aparte hay infiltraciones en organizaciones denominacionales e interdenominacionales. Todo lo que les estoy diciendo no es para que nos asustemos, es al contrario. Recordar y darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo difícil, como dice la palabra. También todo esto, ¿qué pretende? Pues el objetivo es vivir en una sociedad en la que básicamente sus dos objetivos finales son la abolición del contrato matrimonial y la abolición de la familia nuclear. ¿Qué significa la familia nuclear? Papá, mamá, hijos. Esa es la familia nuclear. También ellos tienen la idea de que no se debe haber romanticismo porque luego la gente se va a reproducir. Y otras cosas que mejor ni contarles. Ahora, ¿esa es la sociedad que queremos para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos? Yo creo que no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer bíblicamente? Número 1, identifiquemos las mentiras. En Génesis capítulo 3, un pasaje por todos conocidos, vemos cómo la serpiente trata de engañar a Eva. Primero le dice una mentira y le dice, ¿es verdad que no pueden comer de ningún árbol? Y Eva detecta la mentira y le dice, no, solamente del árbol del bien y del mal, etcétera, etcétera, de ese no podemos comer. Y luego él le ofrece
y le dice, es que seréis como dioses, en caso que lo coman. Eso hace que esa segunda mentira, ella no la detecta, y ¿qué es lo que hace? Toma el fruto, que no sabemos si es manzana, hermanos. De una vez se los digo, no los quiero solucionar, pero la Biblia no dice que es manzana. Toma el fruto, lo prueba y lo da a su esposo. Y dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. Entonces, hay que distinguir la mentira, porque a veces en una conversación no te das cuenta porque es muy sutil. Si tú no identificas la mentira, ni quién la está diciendo, y no captamos los procesos mediante los cuales quieren ayudarnos a que nosotros transformemos nuestra forma de pensar, vamos a caer en una situación difícil. Entonces, el día de hoy hay muchas mentiras que están diciendo. A mí me da mucha tristeza cómo se ha extendido la violencia en México y en todo el mundo. No es privativo de nosotros. Obviamente tenemos ejemplos porque son de nosotros, aquí vivimos. En México hay violencia, y no solamente contra la mujer. Hay violencia en todos los aspectos. Le decía a alguien, comentaba yo, le decía, es que es impresionante cómo nada más salimos de la pandemia y la gente como que se volvió loca, no sé, o nos volvimos, a lo mejor yo también, pero empezó a haber una situación que es incorrecta. Entonces, algo de lo que tenemos que hacer es identificar la mentira. Todo lo que no procede del bien es pecado, es la palabra. Tenemos que nosotros conocer la palabra. No hay forma que te desarmen si tú conoces la palabra. Te pueden decir muchas cosas, te pueden traer mucha teología, te pueden traer cosas muy impresionantes, pero si tú sabes en quién crees y conoces la palabra, te puedes defender con ella. Si no, entonces sí vamos a tener un problema, vamos a tener un conflicto como personas y como iglesia de Cristo, y más como nuestra iglesia metodista. La segunda cosa está en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo número 6. Quisiera que, lo voy a leer para ustedes, pero quisiera que pusiéramos atención. Ya aquí está terminando y dice el versículo 6, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, aquí esto es algo muy impactante porque dice los cobardes. Esta palabra es muy impresionante porque podemos pensar que los asesinos, los hechiceros, todos los que dicen ahí, no, sí, que se vayan para el infierno. Hermanos, aquí habla de cobardía. Habla de alguien que no se ha parado para decir quién es, que no ha defendido la palabra. Están puestos en primer lugar. Sí. Aparte de identificar la mentira, también tenemos que ser valientes para declarar la verdad. Y la verdad es la palabra, porque también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es conocer la verdad? Conocer a Jesús, el Logos. Y cuando nosotros le conocemos, eso nos da libertad. ¿Libertad para qué? Para hablar, para declarar lo que está en la Biblia, pero tenemos que conocer la palabra. No podemos estar así como que, ay, ¿dónde dirá? ¿Cómo dirá? Tienes que vivir la palabra, experimentar la palabra, saber la palabra y declararla, ser valiente. También al lado, porque ahí todos los pecados vienen como en duplas. Dice, los cobardes e incrédulos. ¿Qué significa esto?
a mí me impresionó mucho este concepto. Yo se lo oí a alguien, esas dos palabras, y dije, lo voy a compartir también. Porque los incrédulos son aquellos que no, como no creen verdaderamente lo que están estudiando, entonces no tienen el valor y son cobardes. No saben defender su fe. Hermanos, ahorita más que nunca es difícil defender nuestra fe, porque a veces la tenemos que defender de personas que no esperamos. La tenemos que defender quizá de alguien que amamos, que conocemos, alguien que es de nuestra familia o alguien que es de nuestra congregación, pero la palabra de Dios es verdad y tú tienes que siempre responder con la palabra. No quiere decir que todo el día andemos hablando Biblia. Lo que quiere decir es que tengamos, como dice Proverbios, la sabiduría para aplicar la palabra, no solamente el conocimiento y la inteligencia, sino también la sabiduría para aplicar la palabra. Ahora, actualmente la mayoría de la gente está paralizada de miedo, de temor. Yo agradezco a Dios porque aquí en la conferencia hay un pastor y su esposa muy especialmente, que son personas que nos enseñan, nos hablan, nos comparten bastante de este tema, para saber cómo nosotros podemos enfrentar las cosas. Hemos ido al Congreso, hemos estado presentes en marchas, hemos participado activamente, pero hay gente que no lo hace. Participa activamente en todo lo que promueve la ideología de género, pero no participa activamente en defender la familia, en defender el matrimonio. Y eso es algo muy interesante. Tenemos que creer en las promesas de Dios. Al que venciere, dice un versículo antes, yo le daré parte conmigo. Al que venciere, yo le daré vida. Y no podemos ser incrédulos ni tener temor. Entonces, la primera es identificar la mentira, la segunda, no tener temor y creer. La tercera es, recuerda quién eres. Dice la palabra, por gracia de Dios soy lo que soy, si su gracia no ha sido en vano para conmigo. Tenemos que recordar quiénes somos. Cuando ustedes leen el Evangelio de Mateo, por ejemplo, van a encontrar el famoso Sermón del Monte. Usted agarra el capítulo 5 de Mateo y empieza, bienaventurados, felices, dichosos, con gozo, como usted lo quiera traducir. Habla de gente completamente revolucionada, pero luego dice, felices, dichosos, los que lloran. Ah, caray. Los que sufren persecución, cuando son calumniados, cuando esto, cuando... Entonces ves todo lo negativo y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puedes estar gozoso en medio de todo esto? Bueno, si tú sabes quién eres, tú debes de saber que tú cuando lloras vas a ser consolado. Cuando te calumnian, el Señor tiene una recompensa para ti, pero por causa de Él, no por algo que realmente no esté bien. Tenemos que aprender que las recompensas del reino de Dios son grandes. Y hay mucha gente que cree, es que Dios me va a recompensar cuando llegue a la gloria. No, las recompensas de Dios empiezan aquí y ahora, porque mientras tú buscas el rostro de Dios y su poder, Él respalda tu vida. Dice los salmos que Él nos sale al encuentro con bendiciones. Entonces, todo esto necesitamos entender quiénes somos si queremos declarar la verdad, porque déjeme decirle que no es fácil luchar en contra de la corriente, pero una cosa sí es segura, el Señor está con nosotros. Ahora, la verdad, si vemos así las bienaventuranzas, nos sobran razones para ser felices. ¿Por qué? Porque si lloramos, Dios nos va a consolar. Si tenemos problemas, Él nos va a ayudar, Él nos va a sustentar, Él va a enseñarnos qué significa tener corazón puro, etc. Ahora, otra cosa también bien importante. Ahí, en Mateo 5, versículo número 13, dice, ustedes son la sal de la tierra.
Esto lo quiero unir al precepto anterior. Ser la sal de la tierra en el tiempo en que Jesús estaba hablando, obviamente también ahora, pero muy específicamente en aquellos años, significa preservar. La sal servía para preservar, para que no se pudriera la comida, el alimento. Cuando el Señor en la palabra dice, ustedes son la sal de la tierra, no dice una de las sales de la tierra, dice la sal de la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que tu vida, tu persona, tus declaraciones, tu palabra, todo lo que tú eres en Cristo debe ser expuesto. ¿Para qué? Para preservar no solamente tu vida, sino la vida de otros. Por eso, amados hermanos, compartimos el Evangelio. Por eso podemos hablar de que en Jesucristo hay esperanza, hay vida y salvación. Entonces, esto es muy importante. La sociedad del día de hoy se está descomponiendo. Necesita la sal de los cristianos. Necesita que nosotros nos levantemos y nos esforcemos y declaremos quién es nuestro Dios, que es poderoso en todo. Ahora, algo muy importante es que todos nosotros hemos pasado por la época o por el momento de querer quedarnos en el salero. Ok, sí, ya entendí que soy la sal, que sirvo para que no haya tanto problema, pero a veces pensamos, me quiero quedar en el salero. ¿Por qué? Porque es cómodo estar en el salero. Pero, ¿se acuerdan lo que dice ahí la palabra? Dice que no nos podemos engañar, porque si la sal no sala, no sirve más que para ser hollada, o sea, pisoteada, echada afuera y pisoteada. Amados hermanos, si nosotros no levantamos la voz, miren, escuché una conferencia en la que hablaban acerca de lo que estaba pasando en otros países de habla hispana, en donde algunos siervos dijeron, pues vamos a apoyar esta ley, la primera ley que sacaron, porque nosotros podemos hacerlo. Pero ahora se está gestando otra ley en la que si tú como maestro, pastor, siervo de Dios, cristiano, le recomiendas a alguien una terapia para recibir el cambio, para aceptar su sexualidad con la que nació, puedes ir a la cárcel por eso. Obviamente, al principio, cuando supieron la primera ley de que se casen, pues sí que se casen, ellos son adultos, que hagan lo que quieran, pero ahora ya hay como una obligación. De hecho, hay algunas iglesias en los Estados Unidos en las que la gente va a buscar para casarse y el pastor no puede decir que no. Simplemente no puede decir que no, porque es su trabajo. Entonces, necesitamos, amados hermanos, entender que si nosotros nos quedamos callados, va a haber un momento en que nos pisoteen y nos van a hablar de hipócritas, porque nos van a decir, ay, pues no, que ustedes muy cristianos, que ustedes esto y ustedes lo otro. Y se quedan callados frente a la situación. No podemos quedarnos callados, no podemos pactar con el mal. Si la sal no sala, va a ser desechada. Tenemos que pedir a Dios sabiduría, tenemos que pedir cosas buenas para que todo su amor se manifieste a la gente. En el versículo 14 dice, ustedes son la luz, no una luz, la luz. Somos la luz del mundo, tenemos que iluminar en donde quiera que estemos, en un lugar que está lleno de tinieblas, tenemos que brillar. No sé cuántos de ustedes, yo siempre recuerdo un canto que nos decía, brilla en el sitio donde estés, ¿sí se acuerdan de eso? Bueno, hoy más que nunca tenemos que cantarlo. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. No se las canto porque no quiero ofender sus oídos. Número 4. Ten por certeza una cosa. La batalla que estamos enfrentando es una batalla a largo plazo.
No es una batalla que hoy empezamos y que vamos a terminar ya. En el año de 1975, toda América Latina tenía el 93% de pueblo católico. Y el otro 7% estaba revuelto. Evangélicos, testigos de Jehová, ateos, agnósticos, todo eso revuelto. Hechiceros también. En 1995, el 80% del pueblo era católico y ese 13% que perdieron los católicos eran evangélicos. En el 2013, cuando fue la elección de Francisco, había perdido tanto el catolicismo que ya era el 67% de los hispanos eran católicos, otro 13% menos que también pasaron a la iglesia evangélica. Si nosotros seguimos fieles y seguimos las pautas de la palabra, nuestra próxima generación puede llegar a ser radical y a trabajar contra cultura, porque esa es una cosa que tenemos que hacer, ir contra cultura. No tener miedo y seguir corriendo con paciencia, como dice Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Esta batalla, como les decía, es de larga duración. Vamos tantito al libro de Hebreos. En el capítulo número 1, básicamente muestra que Jesús es Dios. En el capítulo número 2, habla de que Jesús es hombre, pero sin pecado. Y todos los siguientes capítulos nos habla de cómo el sistema religioso judío cayó. Ya caducó, ¿por qué? Porque ya el sacerdote es Cristo, el templo es Cristo, la ofrenda es Cristo, el intercesor es Él. Entonces, todo eso era una visión de lo que sería el Señor. Y luego llegamos al famoso capítulo 11 de Hebreos, que a todos nos gusta, porque ahí habla de los grandes héroes de la fe. Y en esos grandes héroes, pues encontramos a David, a Daniel, todos, José, todos, maravillosos, Moisés y todo lo que hicieron. Pero luego hay un versículo, en el versículo número 36 del capítulo 11, lo voy a leer para ustedes, Hebreos 11, 36, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, hay gente que va a pasar pruebas y posiblemente nosotros no vamos a ser como Daniel o como David. Quizá no vamos a ser como Pablo, pero una cosa sí, tenemos que ser testigos y vivir nuestra fe. No importa lo que pase, no importa cualquier situación que llegue a estar en frente o en contra de nosotros. Dice la palabra que Jesús, él sabía que iba a la cruz, pero él no se desanimó porque sabía que después de la cruz estaba la tumba vacía y luego sentarse a la diestra del Padre. Eso también lo dice Hebreos. Entonces, hay que mirar a Jesús. Dice la palabra en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice, tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Tenemos que proseguir con paciencia. Eso dice la palabra. Entonces, la lucha es larga, el tiempo no va a ser sencillo, sin embargo, la presencia de Dios es la que nos va a sustentar. Punto número 5, con este concluyo. Tenemos que entender como cristianos que Dios es el que controla la historia. Mucha gente
sabe más o menos cómo pienso yo en cuanto a política. Y hay cosas que a mí no me gustan de la política. Porque en su momento, cuando fui joven, yo trabajé en eso. Cuando estábamos en la universidad nos pagaban por ir a levantar gente en contra del gobernador y cosas así. Hace muchos años. Ahora les pagan un poquito más. Pero el punto era que en aquel entonces yo pensaba, no, es que no hay forma porque los gobernadores esto y los gobernadores lo otro. Claro, tenía 18 años, 19 años, estaba todavía media tarantadilla. Luego buscan lo que significa tarantado para acá los del norte. Y yo no alcanzaba a entender, aunque era creyente de muchos años, que Dios es el que controla la historia. La Biblia dice, quisiera que fuéramos otra vez a la Biblia, si no les molesta, a Daniel capítulo número 2. Versículo 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglo en siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Este pasaje debe ayudarnos a entender, como en su momento, gracias a Dios por mi pastor Gabriel Lozada, que él me enseñó ese pasaje, y dejé de pelearme con los gobernantes. Porque dice que él quita y pone reyes. Yo decía, ay, pero ¿por qué ese presidente no me gusta? No estoy hablando de un presidente. No me gusta. Y entonces me acordaba, el Señor pone y el Señor quita. Yo decía, Señor, pero es que mira, ese presidente así, ya está, ya está. El Señor pone y el Señor quita. Hermanos, quiero que sepan que muchas veces nos angustiamos, por ejemplo, por la elección. Yo era de esas personas. Me angustiaba quién iba a quedar de gobernador, quién iba a quedar de presidente, quién va a quedar. Y me angustiaba hasta que dije, no, tú eres el Señor de la historia, tú eres el único que puede cambiar. Todas las edades están en ti, tú tienes un propósito para cada cosa. De hecho, a veces las naciones son castigadas con el tipo de gobernante que tienen por la idolatría. El que quiera oír, oiga. Por las cosas de pecado que hay. Eso a veces trae consecuencias. Hay cosas muy buenas con todos los gobernantes. Aquí no estoy criticando a ningún gobernante. Lo que estoy diciendo es que hay muchos pueblos que a veces tienen malos gobernantes y entonces nosotros decimos, ¿por qué? Por ejemplo, Muammar Gaddafi, aquel que mataron hace muchos años en África. ¿Por qué él? Bueno, porque Dios lo permitió, porque había llegado ya a un límite el pueblo. Y la Biblia también lo enseña. Cuando Israel se rebeló, Dios los castigó con un gobernante. Entonces, hay cosas que tenemos que entender que Dios advierte a los pueblos que Él va a juzgar, Él va a hacer las cosas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar para que la gente se arrepienta, se convierta, porque si no el Señor va a traer juicio. Ahora, todo esto que les dije, estos 5 principios de identificar la mentira, no ser cobardes, recordar quiénes somos en Cristo, saber que la batalla es larga y tener en la cabeza siempre que Dios es quien controla la historia. Con eso en mente, hermanos, es muy sencillo enfrentar toda la corriente de pensamientos que se viene a nuestro alrededor. Porque para algunos de nosotros va a ser una lucha personal. Otros no, pero para alguien puede ser una lucha personal. Entonces, por los hijos, o porque eres maestro, o porque eres pastor,
todos estas agenda de la ideología de género está en camino. No se va a detener, pero nosotros podemos proclamar la verdad. Y así, con la esperanza de que Dios, en su misericordia y a través de que el evangelio sea esparcido y la verdad sea esparcida, que muchos puedan conocerlo a Él, es lo único que puede hacer una revolución y un cambio, no solamente en nuestra manera de pensar, sino en toda la comunidad cristiana y en el mundo. Entonces, tenemos que recordar siempre esto. Los datos que les di, ustedes pueden encontrarlos en cualquier parte. No tengamos temor. Hay que seguir corriendo la carrera con paciencia, como dice Hebreos, y recordar, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Y también la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No somos extraños al dolor, a las pruebas y a las situaciones difíciles, pero sí estamos seguros de que Dios es el que está con nosotros. Quiero solamente recordarles, en el estudio de Tesalonicenses, acuérdense ustedes que Pablo está escribiendo y les está diciendo, van a pasar por pruebas, van a venir cosas difíciles, pero tienen que seguir creyendo en el Señor y confiando en Él. El Señor les bendiga. Muchas gracias, pastora, por esta exposición, porque podemos también usar la palabra de Dios, ¿verdad?, para tratar este tema tan difícil. Pero pues vamos a dar ahora paso, hermanas, a que si alguien de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a lo que acaban de escuchar, pues será momento para que ustedes lo hagan. No he visto si tienen alguna pregunta por el chat, pero pueden hacer su pregunta por el chat, pero también pueden hacerla, abrir su micrófono y poder hacer su pregunta. ¿Alguien, hermanas? Elba tiene una pregunta. Hermana. Sí, hermana Elba, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues más que pregunta, es de verdad agradecerle. No sabe con qué dudas, con qué reservas entré yo a la conferencia, a la plática. Es que de verdad escuchar nada más la palabra o la frase de género, ¿cómo se llama? Ideología de género. Ideología de género. Ay, yo dije, ¿y ahora qué nos van a decir? ¿Cuánta apertura ahora va a haber? Es que he leído cada cosa a veces, pero de verdad, pastora, Dios le dio las palabras, por lo menos en mi caso, que necesitaba mi alma. Ha traído paz, ha traído ánimo y tengo que tener el valor y ¿cómo le diré? La acción, porque de verdad, sus palabras fueron puestas en su boca por Dios. Dios las siga bendiciendo, Dios las siga usando. Para mi trabajo, para mis pláticas con niños, con jóvenes, con adultos, sobre todo en el caso que dijo, a veces hay que defender la palabra hasta con nuestros mismos familiares y seguir siendo hermanos, seguir siendo primos, seguir siendo pacificadores, porque no podemos tampoco, aunque pues a veces sí se tiene que dividir, ¿verdad? Porque ¿qué tienen en común la luz y las tinieblas? Pero bueno, de verdad no quiero alargarme mucho, pero estoy emocionada. Se lo agradezco. De verdad, para mí fue de gran bendición escucharla. Ahora tengo que ser valiente y seguir caminando y llevarlo a la práctica, no quedarme en el salón. Dios la bendiga, pastor. Igual, hermana. Gracias. Gracias, hermana Elba. ¿Alguien más?
Recuerden, hermanas, que tenemos nuestra siguiente actividad a las 6. Entonces, tenemos 6 minutos exactamente para hacer nuestra pregunta y para que nuestra pastora Mari la pueda responder. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, hermanas? Yo solamente, hermana, agradecerle a la doctora la exposición y pues a veces sí tiene uno que enfrentar y no con gente de lejos, sino incluso con gente de la familia. Y a veces pues uno pelea, uno discute, uno quiere pues ganar la batalla porque según soy cristiana, pero ahorita ya con la exposición de la doctora, pues bueno, es pues ser la luz, dar testimonio y no querer imponer. Gracias. Hermana Becky. Becky y Betty dice. Hola, buenas tardes. Saludos desde Querétaro a todas y cada una de ustedes, amadas hermanas. Nada más aquí, para hacer énfasis en algo, hermana Mari. Aquí la situación, yo como servidora pública, nos hacen firmar un código de ética para el mejor funcionamiento y desempeño de nuestras labores como servidores públicos. Y bueno, actualmente ya hay esta institución llamada CONAPRED que pues algunos de ustedes conozcan a raíz de precisamente CONAPRED nace por la inclusión a las personas primero por capacidades diferentes y después ahora ya se han integrado todas estas cosas. Es difícil, es un tanto cuanto difícil estar pues navegando contracorriente nosotros en esta parte del área laboral. Sin embargo, creo que pues ir a la Biblia y ser testimonio como Dios nos los está solicitando para que otros crean, ¿no? Finalmente, el de la batalla es el Señor. Y pues aquí hay algo hermoso, importante, que pues en el trayecto de las situaciones que vamos viviendo, a veces no nos agradan las determinaciones de las autoridades, lo que llegan a legislar y finalmente pues ya está a la luz tantas cosas, ¿no? Es inaudito a veces que nosotros vemos esas cosas del aborto que autorizado, los matrimonios de los diferentes sexos y situaciones que el hombre está empeñado en cambiar lo que Dios ha creado. Entonces creo que aquí tenemos que ir a los pies del Señor y pues a la palabra para poder estar firmes sin fluctuar. Y como lo mencionó, yo también vino a mi mente, se brilla en el sitio donde estés. Creo que nuestro testimonio va a hablar mucho más allá de lo que nosotros a veces quisiéramos con el aliento poder cambiar, pero pues Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, esa parte tenemos también que tomarnos de la mano de Dios. Y pues bueno, es difícil, sí, lo vuelvo a repetir, pero hay cosas que yo, por decir algo, con mis compañeros intercambio cosas, no me gusta estar peleando con ellos en estas partes con respecto a los pensamientos, pero creo que, vuelvo a repetir, el testimonio habla más que cualquier otra cosa. Gracias por su conferencia, de gran bendición. Gracias a Dios. Hermanos, y algo muy importante también que creo que no debemos perder de vista es que la ola de trabajo y las obligaciones que tienen servidores públicos, profesores y pastores es muy fuerte. El querer obligar a través de la ley a hacer cosas, pero yo quiero recordarles que la libertad de conciencia nos da la posibilidad de brincar esa ley, porque la conciencia personal es algo que, por ejemplo, si quieren que yo case a unos homosexuales, yo no los quiero casar y mi libertad de conciencia me da esa
libertad y esa, o sea, libertad de no hacerlo. Digo, también para que sepan que tenemos recursos, que la ley no nos va a aplastar así nada más. Aquí dice la abuela. Sí, la hermana tiene una pregunta. Sí. Adelante, hermana. Tiene que abrir su micrófono, hermana, porque no la escuchamos. O si quiere escribirla, si no puede abrir el micrófono. Ya está abierto. Ah, Se volvió a cerrar. Ya, Ya. hermana, ya la Ay, escuchamos. esta tecnología me mata. Pero algo como mujeres metodistas, el trabajo arduo para mí está primero que en ningún otro lugar, en el hogar. Allí tenemos que brillar en el sitio en donde estemos, con el esposo, con los hijos. Y como bien decía nuestra hermana, nuestro ejemplo es el que lleva el aprendizaje, es el que sienta las bases de la formación de un carácter firme porque conoce la verdad. Muchas gracias, es muy, muy cierto y gracias por sus palabras, hermano. Y a usted, gracias por su excelente disertación. Gracias, hermana. Vamos a dar solamente lugar a una última pregunta, hermanas. Si alguien quiere hacerla, no pierda la oportunidad, por favor. Y vamos a dar solamente oportunidad a una pregunta nada más. Yo, hermana. Sí, hermana Miri. Buenas tardes a todas. Pues soy de Tequisquiapan, Monteorer. Y bueno, realmente este tema es de bendición y sobre todo el escuchar, ¿verdad? La carrera con paciencia. A veces queremos en nuestras fuerzas solucionar o a veces hasta con enojo y realmente pues tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa guianza, ¿verdad? Que no seamos, que no fluctuemos, que no nos vayamos y como a darles la razón, pero también ser muy prudentes, porque al final eso es lo que va a dar testimonio y sabemos que el respaldo pues lo tenemos de Dios cuando ponemos realmente la situación en sus manos, porque esto lo estamos viviendo en todas las áreas de nuestra vida, desde quizá las familiares, en el trabajo, en el medio en que nos desenvolvemos. Entonces, yo creo que aquí la palabra es clave, con paciencia y sobre todo, pues sabemos que el mayor es el que está con nosotros. Agradezco en esta tarde pues la participación, ¿verdad? Y sobre todo las palabras que el Señor pone de aliento para nuestras vidas y sabemos que esto estaba por terminar, pero tenemos que perseverar, sobre todo nuestra gran misión, el poder compartir con los demás, es que el Señor pues nos ama, ¿verdad? Pide muchos, a lo mejor para mucha gente muchos requisitos, pero cuando lo conocemos, cuando lo experimentamos, pues el cambio, el proceso es fácil, no por nosotros, sino con la ayuda de Él. Muchas gracias por la exposición. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación y un saludo a todos los que están conectados, pastores y siervas de Dios. Y especialmente aquí veo a mi hermana Noemí, que cómo me ha dado gusto verla cada vez. El Señor la siga bendiciendo y usando, igual que a todos ustedes. Al pastor Sayas, que también tengo el privilegio de conocer, y a muchos otros más, que el Señor les siga bendiciendo, ayudando y llenando de su gracia. Gracias por la invitación. Muchas gracias, hermana, y un saludo de acá de Tequisquiapan, que Dios les siga bendiciendo en ese ministerio tan hermoso y nos deja la responsabilidad de ser la sal del mundo. Que Dios le bendiga mucho, mi hermana. Igual. Muchas gracias, hermanas, y pues le damos un saludo a nuestra hermana, a nuestra pastora Mari, porque con gusto y siempre con entusiasmo
pues acepta las invitaciones, aunque yo pienso que esto fue un reto porque como ella lo dijo, no es tan fácil abordar el tema, pero gracias a Dios porque Él nos da su palabra para que podamos, ¿verdad?, buscar la respuesta ahí. Y pues muchas gracias a todos los pastores que nos han apoyado en estar presentes, en compartir, en pues estar compartiéndolo con sus congregantes. Y pues damos gracias a Dios por la participación de cada una de ustedes. Hermanas, la actividad que viene, les voy a pedir que todas nos pasemos a Facebook. Solamente vamos a abrir sesión las hermanas que van a ser panelistas y la hermana que va a ser moderadora. Entonces, todas las demás, por favor, veremos esta transmisión por Facebook. Es en el perfil de Sociedad Misionera Femenil CAS. Ahí lo buscan, por favor. Y posteriormente que termine nuestra plática, lo vamos a estar subiendo por YouTube para que también ahí lo puedan ver y lo puedan compartir. ¿Está bien, hermanas? Entonces, pues vamos a pasar a nuestra siguiente actividad y las espero en Facebook, por favor. Que Dios